¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a ir a Marcos capítulo 10, verso 32. Marcos 10, 32. Él es fiel, Él es bueno, Él es maravilloso. Aquí estamos sirviendo al Señor, como siempre. Pueblo que le sirve. No un pueblo que se sirve, un pueblo que le sirve a Él. Eso es lo que Él busca. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, ¿querríamos que nos hagas lo que pidiéramos? Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es en mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser primero será vuestro siervo, o será el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo hablando con sus discípulos sobre el servicio, sobre lo que era realmente la vida del ser humano, sobre lo que nosotros deberíamos aplicar nuestra vida. Es impresionante porque Marcos nos dice desde el versículo 32 que ellos se sorprendieron porque Jesús iba adelante en el camino. Normalmente cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba, Él iba entre la multitud, iba entre sus discípulos, pero en esta ocasión, cuando iban subiendo a Jerusalén, el Señor iba adelante, y ellos se sorprendieron, porque Jesús era un hombre tan humilde que no buscaba nunca el primer lugar, ni estar que lo vieran, porque dice Isaías que Él no vociferaría, Él no estaría gritando por las calles, porque era humilde. Pero en esta ocasión ellos temblaron porque vieron que Él iba adelante, iba de una manera perseverante, de una manera, me imagino el rostro del Señor firme, dispuesto a lo que iba a ver en Jerusalén. Lucas lo dice de esta manera. Lucas dice en su capítulo 9, verso 51, dice Lucas, ¿estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Amén. Vemos allí cómo Lucas también nos habla de esta manera que tenía el Señor cuando iba a Jerusalén. Iba con ganas. ¿Y por qué? Porque iba a entregarse en servicio, en el servicio de nuestra fe. Iba a ser el cumplimiento de todo su propósito. Ya había hecho muchas cosas de su propósito, pero aquí estaba el consumar
toda su obra, entregar su vida. Dice que toma a sus discípulos y les recuerda lo que le iba a suceder a él. Pero vemos acá algo que en contraste a aquello sucede con dos de sus principales discípulos, que eran Jacobo y Juan, que eran dos hermanos, que eran a los que el Señor apodó los hijos del trueno, eran hijos de Zebedeo. Pero el Señor los apodó hijos del trueno porque ellos tenían ímpetu, porque tenían carácter. Y vemos acá que estos dos se le acercan al Señor pidiéndole un primer lugar al lado de Él, cuando Él se sentara en el trono. Y el Señor lo corrigió diciéndolo que las naciones tienen por sublime los cargos, se enseñorean de los más débiles, el que tiene más mira con reojo al que tiene menos. Todo se basa en lo que el hombre tiene y en lo que puede alcanzar. Mas Jesús, me imagino que mirándolo a ellos, sobre todo le dice, no será así entre ustedes. Entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser mayor, el que quiera el primer lugar, tiene que servir a todos. El que quiera ser alguien grande, tiene que aprender a servir. Eso dijo Jesús. Y yo me imagino que cuando el Señor dijo esto, los discípulos se asombraron, porque ellos tenían por costumbre, si vemos ahí en Lucas 22, en Lucas 22, 25, miremoslo de esta manera. ¿Estamos allí? Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Si algo sabemos nosotros, que el mayor acá en esta humanidad es Cristo Jesús. Dice Juan en el Apocalipsis que Él es el Todopoderoso. Dice Juan en su Evangelio que Él es el Logos. Sin Él nada de lo que existe hubiese existido nunca. Él es el mayor, el más grande. Entonces Él cuando dice quién es mayor entre el que se sienta a la mesa y el que sirve, no es el que se sienta a la mesa, es así entre las naciones. Por eso sus discípulos se asombraban, porque es así. El que es mayor es el que se enseñorea en el mundo. Pero Jesús le dice acá, y Lucas lo refleja, Jesús dice, ¿cómo estoy yo entre ustedes? No es como el que sirve, obviamente, porque cuando iba allí, iba a entregar su vida en rescate por muchos, a derramarse en el servicio. El mundo tiene por sublime el gobernar, el enseñorearse sobre los demás, el aprovecharse de las situaciones. Pero Jesús nos ha dicho a nosotros que entre nosotros no será así. Nosotros somos los que nos entregamos. Porque si vemos como lo dice Juan en su capítulo 12, versículo 25, dice Juan de la siguiente manera. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Nota como Jesús le dice a ellos, el que ama su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, amén, o en esta ocasión dice, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. En Mateo 10:39 es que dice que el que la pierda por causa de mí, para vida eterna la guardará. Pero en este caso dice, y el que aborrece su vida en este mundo. Porque normalmente las personas viven para obtener un buen estatus de vida, para obtener buenas cosas.
para verse en un nivel donde ellos puedan mirar atrás y decir, bueno, he hecho algo con mi vida, no he perdido el tiempo. Eso es el ocupar de las naciones, eso es el trabajo de las naciones. Para eso el hombre trabaja, para eso el hombre vive. Unos logran aquellas cosas robando, estafando, pero otros con trabajo legal, sudando sus vidas, estudiando y trabajando. Pero Jesús dice que ni una ni la otra se compara a perder la vida por Él. Ninguna se compara al perder la vida en este mundo. ¿Por qué? Porque el verdadero servicio del ser humano, oígase bien, del ser humano es a Dios. Recordemos lo que leímos días atrás en Colosenses 1, porque por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, fueron creadas para el servicio a Dios. Dios quiere que el ser humano le sirva. Dios quiere que el ser humano se entregue a Él en el servicio. Sí. Después que el Señor le dice acá que el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará, en el 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Yo digo que aquí está la recompensa del creyente. El creyente tiene que saber que su mayor recompensa es que el Padre le honrará, que Dios te honrará por lo que tú haces. A veces nos ocupamos tanto en las cosas que nos dan ganancias temporales, nos ocupamos tanto en las cosas que días atrás ya no vemos. Usted ve a veces las personas y van a hacer algo, una comida, cualquier cosa, y gastan tanto su tiempo y duran días preparándose para aquello, y después en un rato eso se acabó. ¿Y qué queda de eso? Nada. ¿Qué queda de eso? Absolutamente nada. Y de eso es lo que está hablando Jesucristo. En el trabajo en este mundo no tiene nada sustancial, no tiene nada que te deje, no te deja nada que tú puedas disfrutar. No te va a dejar nada, es vano, es vano. Dice Salomón que el trabajo que Dios le ha dado al hombre es vano, es penoso, es un duro trabajo, lo que trae fatiga. Pero Jesús nos ha traído a nosotros un trabajo que nos trae gozo, que nos trae paz, que nos trae luz. ¿Y cuál es ese trabajo? Servir al Padre. Servir al Padre. ¿Cómo servimos al Padre? Bueno, cada día servimos a Dios con todo lo que hacemos para su casa, para su obra. Lo servimos con nuestra actitud, con nuestra reverencia. Cuando tenemos hogares creyentes, hogares donde el nombre que se glorifica es Jesús, hogares donde la mesa se sirve y todos honran al que vive para siempre, hogares donde no hay palabras deshonestas, donde todos buscan el sentir de Dios, todos buscan lo que Dios dice. Eso es servir a Dios. Y debemos aprender a hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el que me sirviere, mi Padre le honrará. Y el que me sirviere, sígame, y donde yo esté, Él estará. Lo que nos lleva a Dios es su servicio. Nosotros no podemos ir a Dios sin servir a Cristo. No hay manera. Una vez se pone a hacer las cosas y uno dice, le decía yo ayer a Alejandro, uno le queda la satisfacción de hacer las cosas, no el que otros lo valoren, la satisfacción de hacerla. Porque si nosotros vamos a Colosenses 2, Colosenses 3:22, mira lo que dice la palabra del Señor. En Colosenses 3:22, ¿estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales,
no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Mira esto. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué? Porque servimos a Cristo Jesús. Amén. Pero Pablo dice que hagas estas cosas no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Porque a veces hacemos un servicio y que para Dios, pero estamos pendientes que otro lo vea. Y nuestro servicio no es para que otro lo vea. Nuestro servicio es para Dios. Porque a Él servimos. ¿De quién nosotros recibiremos la recompensa? ¿De quién? Del Señor. Día atrás, una persona nos decía que nosotros éramos los únicos que limpiábamos esa plaza. Y yo callo, yo digo, bueno, es que a mí no me importa si nosotros somos los únicos. Lo que pasa es que el mundo no hace las cosas porque no entiende que hay un Dios en los cielos que ve las cosas. Y mi recompensa no viene de las personas, mi recompensa viene de Cristo Jesús. De allí viene mi recompensa. Porque hay personas que piensan que como uno hace el trabajo así es algo que no merece la pena porque no es cuantitativo a nivel material. Pero no entienden que uno no tiene la mira en estas cosas materiales, sino en las cosas de arriba. Y cuando uno hace algo, uno lo hace para servir al Señor. Al que uno agrada no es al que lo ve, al Señor. Al que uno agrada en todo lo que uno hace es al Señor. ¿Por qué? Porque a Cristo el Señor servimos. A Cristo el Señor servimos. ¿Qué te ganaste? Hiciste un trabajo, fuiste y hiciste un trabajo con unos equipos, montaste unos software. ¿Cuánto te ganaste? 500,000, 600,000, 1 millón, 2 millones, 3 millones. Ajá. ¿Cuánto dura eso? ¿Un mes? ¿2 meses? Ajá. ¿Qué hiciste? Ya se acabó. Pero cuando hacemos el trabajo para Cristo Jesús, Cristo dice que estamos sembrando en los cielos. Eso allí no puede ser hurtado, eso allí no se agota, allí no llega nada que lo corrompa, que lo dañe. Eso allí es permanente y allí hay recompensa. Nuestro servicio no es un servicio sin recompensa. De Jesucristo vamos a recibir la recompensa. ¿Por qué hay personas que no sirven a Cristo? Porque no entienden la recompensa que hay en servir a Cristo. No lo entienden. Hay creyentes y a ellos hablo porque el incrédulo no entiende esto. Yo hablo al creyente. El creyente se ha acercado a Cristo porque ha creído en Jesús, pero hay muchos creyentes que no sirven. Y al no servir pierden su recompensa. Porque la recompensa nuestra viene de Cristo Jesús. De Él viene nuestra recompensa, pero no podemos tener recompensa si no servimos. ¿Qué es recompensa? Recompensa es algo que nos dan por algo que hicimos. Recompensa es algo que nos dan por algo que hicimos. Muchas veces nos identificamos como siervos de Cristo, pero en realidad seremos siervos de Cristo. Un siervo de Cristo es alguien que sirve a Cristo. Lucas nos dice en su capítulo 6, en su versículo 46, ¿estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El Señor dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Por qué? Porque un siervo es el que puede decirle a alguien Señor.
Si hay un Señor es porque tiene siervos. O sea, el siervo es el que le puede decir a él, Señor. Y después salta el Señor a dar la parábola de los dos cimientos. Y dice, todo aquel que viene a mí no escucha mis palabras, yo le diré a quién es semejante. Empieza a hablar de sus palabras. ¿Por qué? Porque el servicio es de acuerdo a lo que Él dice, no lo que a usted le pareció. Porque a veces llegamos y Dios nos está incomodando y nos está moviendo a hacer cosas y no las hacemos. Y después queremos justificarnos haciendo cualquier cosa que a nosotros nos pareció. Pero resulta que el servicio no es conforme a lo que a ti te parezca. Es conforme a lo que a Dios le parece. Porque Dios sabe qué es lo que te cuesta. Y sabe que es un sacrificio, algo que nos cuesta. Hay personas que dicen, no, ya los sacrificios no existen. ¿Sí? No existen los sacrificios de animales, pero ahora nosotros nos presentamos como un sacrificio vivo, como olor fragante a Él. ¿Y cuál es ese sacrificio? Cuando sacrificamos cosas que nos cuestan. Nos cuestan. Y Dios sabe dónde nos cuesta. Dios sabe dónde nos cuesta. Dios sabe cuándo nos cuesta hacer las cosas. Por eso es que tenemos que ser entendidos de cuál es nuestro servicio. Por eso Dios nos pone en un cuerpo y Dios nos ha estado hablando del cuerpo. En el cuerpo hay un orden y en el orden Dios dictamina y como Dios dictamina va lanzando a cada miembro porque Él es la cabeza y lanza las órdenes a cada miembro y el miembro opera como Dios le da, como Él quiso, como Él quiere, como Él le agradó a cada quien. Y a veces en lo que Dios nos llama a servir no nos gusta. Pero ahí donde está nuestra humildad y nuestro reconocimiento del poder glorioso de Jesús. Porque ¿sabes por qué el que no tiene a Cristo no tiene a Cristo? Porque no le gusta. ¿Sabes por qué no busca a Cristo? Porque no le gusta. Si tú te acercaste a Cristo y tú le creíste a Cristo, tú tienes que aprender que lo que no te gusta tienes que negarlo. Porque Jesús dijo que el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Queremos servir a Cristo, debemos aprender que a Cristo se le sirve en lo que Él quiere, no en lo que nosotros queremos. No en lo que nosotros queremos. A mí me sorprende que Marcos dice que ellos iban detrás de Él asustados. Asustados. Y nota este ejemplo que nos ha dejado Cristo Jesús. Él iba siempre entre ellos, pero en el momento que tenía que hacer su servicio, Él pasó adelante. Pasó adelante. Es tremendo el Señor. Y dice Juan en su capítulo 18 que cuando a Él le preguntaron quién era Jesús, a todos, Él dijo yo soy. Todos cayeron a tierra. Y volvieron a preguntar y Él dijo yo soy. Si me buscan a mí, déjenlos ir a ellos, dijo el Señor. Estaba dispuesto a servir. Él decía, este es mi servicio. Después le dice al Padre, los que me diste yo los guardé. En tu nombre los guardé. ¿Por qué? Porque Él puso su vida por nosotros. Ese fue su servicio. Y por eso dice allí que el que ama su vida la perderá. Porque a veces van a venir cosas a tratar de impedirnos nuestro servicio. Y debemos estar dispuestos aún a poner nuestras vidas para poder servir a Dios. Dice el apóstol Pablo despidiéndose de Timoteo en 2 de Timoteo. Vamos a leerlo en el versículo 6, 2 de Timoteo 4:6, en el nombre de Cristo Jesús. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Ahí dice el apóstol Pablo que ya estaba pronto su partida. Ya Él iba a ser sacrificado, pero ¿sacrificado por qué? Por nuestra fe, hermano. Pedro dice lo mismo. Sacrificado por nuestra fe. Ellos fueron mártires por nuestra fe.
Esteban es mártir por nuestra fe. Para nosotros hoy, ellos nos sirvieron. Ellos nos sirvieron a nosotros, aunque usted no lo entienda. La Escritura enseña de que ellos se derramaron el servicio de nuestra fe. Ellos nos sirvieron a nosotros. Ellos entregaron sus vidas para que nosotros estuviésemos hoy acá. O sea, que la fe no es simplemente una confesioncita. La fe va más allá. Y cree lo que Dios espera de cada creyente, algo parecido a lo de ellos. Porque dice Juan en el Apocalipsis que aún falta una cantidad de consiervos suyos. Les decía el Señor a las almas que clamaban porque el Señor juzgara al mundo. Y el Señor les dijo, aún falta una cantidad de consiervos que han de morir igual que ustedes. ¿Cómo igual? En el sacrificio de la fe. De la fe. Porque somos gente de fe. Y en eso nos diferenciamos. Si nosotros prestamos atención a esta palabra que el Señor dice allí en Marcos 10, en el versículo 43, en el nombre de Cristo Jesús, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro siervo. Fíjate en esa frase que el Señor te deja allí. No será así para ti. Entre ustedes no será así. Y eso es algo a aprender. ¿Por qué, hermanos? Si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, a veces servimos a otros y no aprecian el servicio que uno da a otros, ¿cierto? Ahí uno tiene que agarrar la saliva y tragarla, y callar y alegrarse por ello. A veces servimos y servimos y servimos y servimos y no vemos recompensa. Ahí usted debe agarrarse la saliva y tragársela. ¿Por qué? Porque no será así entre ustedes. Las naciones buscan, cada quien hace algo por recompensa. Es así. Usted ve, si alguien limpia allí o ayuda allí es porque le van a pagar. Si no, no lo hacen. ¿Sí? Si usted lo va a hacer, no será así como ellos. ¿Se ve? No será así como ellos. Porque su recompensa viene de Cristo Jesús. De allí viene su recompensa. Si usted tiene que aprender a tragar saliva, a aguantar, a soportar, para que aprenda a ser un buen servidor de Cristo. Cristo soportó. A veces pensamos que Cristo no soportó. Cristo soportó. Cuando Él ora en Getsemaní, allí esa oración resume muchas cosas por lo que Él iba a pasar. Él tenía que tolerar personas que Él había ayudado, escupiéndolo, golpeándole. Personas por las cuales Él estaba dando la vida, allí ultrajándole, ofendiéndole, diciéndole, si eres hijo de Dios, levántate de allí. ¿Por qué? Porque para Él no iba a ser así, porque la orden del Padre fue que entregase su vida por nosotros. Amén. O sea que Cristo Jesús estaba sirviendo. Nosotros tenemos que aprender esto. No será así con nosotros. A veces vemos y estamos en los lugares y vemos así como Asaf. Asaf veía que los otros no los azotaban como a él, que los otros no le iba como a él. Sí, él se indignaba. Y dice él mismo que cuando entró en la presencia del Señor comprendió cuál era el final de ellos. ¿Sí? ¿Tú sabes por qué los creyentes y los cristianos son personas de misericordia? ¿Sabes por qué? Porque entienden cuál es el final de las personas que no tienen a Cristo. Es así. Entienden cuál es su final. Y a nosotros entender cuál es el final de alguien que no va a ser bueno,
uno tiene que tener misericordia. Si tú sabes que mañana tú vas a estar bien y el otro va a estar pasando situaciones que no se la desearías a nadie, tú tuvieras misericordia de esa persona, ¿cierto? Por eso entre nosotros no ha de ser así, porque nosotros sabemos, si algo tenemos los creyentes es que nosotros tenemos luz. Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Amén. Y estamos en el verdadero. Y si nosotros estamos en el verdadero, nosotros sabemos cuál es nuestro final. Un final de bien que Dios ha preparado para nosotros. ¿Y por qué? Porque le creemos a Él. En esto hay una cuestión tremenda que vale la pena hacer referencia ahorita. Muchas veces dicen, no, ustedes los evangélicos, ustedes los cristianos se agarran a Dios para ustedes. No. Sino que nosotros los cristianos y los evangélicos vivimos nuestra vida para Cristo. Y por eso Dios, las promesas que da, nos pertenecen, porque Él ha dado promesas al pueblo que vive para Él. ¿Se ve? No podemos nosotros esperar vivir toda nuestra vida para el mundo y decir, no, yo creo en Dios, y con decir que yo creo en Dios voy a obtener la recompensa de Cristo. Para nada. Es igual a sentarme en la iglesia y pensar que porque yo estoy sentado en la iglesia yo voy a ver la recompensa de Cristo. No, el que me sirviere, mi Padre le honrará. Al que me sirviere, mi Padre le honrará. Dios va a honrar es a los que sirvan a Jesús, a los que honren a Jesús, a los que vivan vidas para Jesús. A esos Dios va a honrar. Y de ellos son las recompensas. Uno, el creyente, ve cómo la palabra se va cumpliendo en uno y cómo pasa el tiempo. Y uno va viendo la vida de Cristo desarrollada en uno. Cada día uno ve un peso más fuerte de gloria. Uno ve cada día un peso que está sobre uno, que le dice a uno, amén. Que le dice a uno, así sea. Que le hace a uno reconocer lo que Jesús está haciendo. Pero eso no viene de un simple sentarme en la iglesia. Eso viene de una vida de servicio. Una vida de que hacemos las cosas para Él. De que hacemos las cosas para Él. Hace 2 días escuchaba una prédica y había creo que fue ayer, ¿no?, que escuchaba esa prédica. Y era un profeta que estaba invitado a una iglesia y él le hablaba al pastor de la congregación y a su esposa. Y le decía a la esposa que ella era una tremenda mujer, porque vaya que era difícil soportar a un hombre como el esposo. Sí, cualquiera hubiese pensado que el esposo era un mal hombre. No, es lo que quería decir, que es difícil estar al lado de una persona que sirve a Cristo. Porque cuando estamos al lado de personas que sirven a Cristo, su vida están enfrascadas en Cristo. Y a veces queremos correr a obtener algo para nosotros, pero esa persona nos va a mover con fuerza, es a lo de Cristo. Porque el que está convencido que lo que es de Cristo es lo que vale, nos va a mover a lo que es de Cristo. Y es difícil cuando somos personas que no hemos salido del mundo, estar al lado de una persona que sirve a Cristo. Por eso el mundo lo tilda de fanático. ¿Por qué? Porque no lo entienden, no entienden. No entienden a alguien que sirve a Cristo. Y no lo van a entender porque para entenderlo hay que convertirse a Cristo. ¿Qué es convertirse? Hacerse a Cristo. Entonces, en las naciones se piensa esto, que es que algunos se agarran a Dios para ellos. No. Si somos sinceros, si uno es una persona sincera, uno sabe si uno sirve a Cristo o no. Yo sé si solamente lo que hago es orar y no voy más allá. Yo sé si solo lo que hago es decir Dios mío y persignarme. Yo lo sé. Cada quien lo sabe. Pero yo también sé que vivo cada día para hacer las cosas de Él. Llámeme fanático, llámeme religioso, como usted quiera. Yo he creído a Jesús y de Él espero la recompensa. De Él espero la recompensa. Y allí está la diferencia. Esa es la diferencia. El que es siervo es un esclavo. El que es siervo es un esclavo. El mundo no entiende esto porque ahí va la autoestima que va en contra de aquello.
No, suena muy feo, siervo, yo no sirvo a nadie. Yo sí. Y aún a ti también, porque yo soy un servidor de Cristo. Y esa ha sido la orden de Cristo. Al que no quiere servir, yo le sirvo. Tú no quieres servir, yo te sirvo. Yo te sirvo. ¿Por qué? Porque es la orden de Cristo. Es la orden de Cristo. Y si quiero decirle, Señor, tengo que hacer lo que Él dice. Amén. Por eso le digo, Señor, porque cada día quiero hacer lo que Él dice. Quiero obedecer lo que Él dice. Quiero que mi corazón esté en lo que Él dice, porque el que es grande es Él. El que es grande es Él. Usted escucha canciones y usted ve personas que perecieron hace años y ya no están, cenizas son. Pero yo predico un Cristo glorioso que vive para siempre. Que vive para siempre. Y un Cristo que se le ha servido por años, por miles de años se le ha servido. Un Dios glorioso y poderoso que extiende los cielos. ¿Valdrá la pena servirlo? ¿Valdrá la pena esperar de recompensas de Él? Claro que sí, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Dice Job 41. Job 41 dice de la siguiente manera: Dios es bueno y es maravilloso, bendito el nombre de Cristo Jesús. En el versículo 11, Job 41, 11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Es de quién? Del Señor. ¿Es de quién? Del Señor. Lo que pasa es que Él es alguien que lo que Él dice, Él lo vive. Escucha bien. Lo que Él dice, Él lo vive. Las naciones se enseñorean y ejercen fuerza sobre los que tienen debajo de ellos. Pero Dios no lo hace. Dios al hombre le da la oportunidad de que viva la vida que quiere vivir. Lo que Él dice, Él lo vive. Él no puede negarse a sí mismo, dice el apóstol Pablo. Sed santo porque yo soy santo. Él nos exige santidad a nosotros y Él en Cristo mostró su santidad. Vivió como un hombre, padeció como un hombre, murió como un hombre, se levantó y quebró la muerte, porque es Dios sobre todas las cosas. No había pecado en Él, era imposible que la muerte lo retuviese. Un hombre distinto, es hombre, pero es un hombre distinto, no hay pecado en Él. O sea, que es lo que Él dice, Él lo vive. Todo es de Él, pero Él no ejerce señorío como las naciones. Y si Él no lo hace, nosotros tampoco. Y esto es tremendo. ¿Por qué es tremendo? Porque dice que todas las riquezas del impío, Dios las acumula y se las da al que le agrada a Él. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. ¿Vale la pena servirlo? Claro que sí. Claro que sí. Por eso vemos a un hombre Elías hablando y todos se habían desviado. Todos los profetas eran del enemigo. Y Elías estaba solo y hablaba con denuedo, con ganas, con fe, confiando. Porque él sabía que él tenía recompensa y aquellos no. Sus reprensiones iban para rescatar a un pueblo que iba a perderse, al cual le clamaba y le decía: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, servirle. Pregunta, ¿Jesús es Dios? Pregunta, ¿Jesús es Dios? Si es Dios, sírvele. Si es Dios, sírvele. Porque a Dios se le sirve. Marcos 12, 29. Si Él es Dios, sírvele. ¿Estamos allí?
En el nombre de Cristo Jesús. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Dice Deuteronomio: y al solo servirás. Esto lo escribe Moisés. ¿Por qué? Porque la única manera, vamos a Deuteronomio 6, de reconocer a Dios es sirviéndolo, hermano. Vamos a ir al versículo 13. Deuteronomio 6, 13. Al Señor tu Dios temerás y al solo servirás y por su nombre jurarás. Nota, y por eso quería buscar exactamente este verso. ¿Por qué? Porque ahí hay una palabra que hace más fuerza. Dice: al solo. Amén. A Él solo servirás. A veces nosotros estamos en las cosas del Señor y decimos: no, pero tengo que hacer esto. No. A Él solo servirás. Amén. Y son cosas que tienes que tener presente. No es que no vas a hacer otras cosas, no. Pero si hay algo para Él, tienes que saber que está ese mandamiento allí. Amén. A Él solo servirás. A Él solo. Porque a veces vamos a orar y Dios se compadece de nosotros. Pero uno también se compadece de sus hijos, pero uno, porque uno se compadezca de sus hijos, no le va a dar cosas que no le conviene a ellos recibir, ¿cierto? Porque uno los dañaría. Igualmente Dios. Si Dios ve que nosotros no estamos aprendiendo sus cosas, Dios no nos va a dar cosas que nosotros le estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque nos van a corromper y nos van a dañar. Dice que Él nos lleva con cuidado. Amén. Y a veces estamos orándole al Señor por cosas, necesidades, situaciones que Dios mismo permite para que nosotros podamos hacer lo que Él nos dice. ¿Se ve? El que permite esas cosas que a veces no son duras, a veces en algunos son hasta muertes, son situaciones difíciles, perder sus cosas, situaciones tremendas que Dios permite, dígase bien, permite para podernos llevar a hacer lo que Él dice. ¿Y para qué? Para la postre hacernos bien. Qué tremendo nuestro Dios, ¿no? Y usted dirá: ¿por qué Dios hace estas cosas así? Porque Él es justo. Él es justo. Y si Él dice que a Él solo servirás, a Él solo servirás. A Él solo servirás. No es a otro con Él, no. Jesús lo dijo de esta manera, esto mismo. Nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y menospreciará al otro. ¿Qué es esto? Usted dirá: bueno, yo puedo hacer dos cosas a la vez. Yo me impresiono cuando yo veo a mi esposa dándole comida a las dos candelitas. Yo digo: uy, hoy lo pensaba viendo la computadora y decía: si yo a veces estoy con ella sola y solo con ella, y es tremendo. Tremendo darle comida porque es difícil. Y agarra y quiere comerse toda esa broma. Y es difícil, me imagino a los dos. Y a veces podemos tener capacidades que, bueno, que podemos mediar con algunas cosas a la vez. Pero créelo, si ella misma se pone a ver entre los dos, si ella se dedica a uno, menosprecia al otro, ¿cierto? Y se dedica al otro, menosprecia a este. ¿Por qué? Porque no puedes darle la misma ocupación a los dos. ¿Se está viendo? Y eso es lo que Dios no quiere, que tú caigas. Él es el primero y siempre va a ser así. Siempre va a ser así. No puede ser de otra manera. Sí, porque digo que a veces estamos orando y Dios no nos da las cosas porque nos olvidamos de que Él es primero. Y entonces después queremos recompensa. No, las recompensas vienen por servirle. Por servirle. Mira, usted entra en la casa de un incrédulo y van a comer
y apenas agarran la comida y ¡guam! Para adentro. Para adentro. Ahí no hay ni buen provecho ni nada. Para adentro. Y ¡guam! Hasta con la bocota abierta ahí. Nada, ahí no hay nada. Pero usted va a la casa de un creyente y recibe la comida. Señor, gracias por este alimento, gracias por lo que tengo. Si no fuese por ti no tuviese nada, tú eres quien nos da todas las cosas. Estamos agradecidos contigo, nos das techo, nos das comida, no pasamos trabajo, gracias a ti, te alabamos por eso. Amén, ahora comamos. Qué diferencia, ¿verdad? Ese es un servicio a Dios. Cuando se hace desde el corazón. Y créelo, que es muy importante, porque cuando dice Zacarías 7 que hay un ayuno que Dios reprueba, Dios lo reprueba porque hay personas que van a comer y se olvidan de Él. Y esto no es solamente ir a comer, van a hacer cualquier cosa y se olvidan de Él, y después van y ayunan, y Dios dice, yo no quiero ese ayuno. Comiste para ti, viviste para ti, y ahora ayunas para mí. Yo no quiero eso, dice Dios. ¿Se ve? Porque Dios quiere que le sirvamos. Si nosotros le vamos a ofrecer algo a Él, Él primero va a ver si nosotros somos gente que le servimos. Dios no quiere las cosas del impío. Por eso Abraham le dijo al rey de Sodoma, no, a mí no me des nada, no vaya a decir tú que enriqueciste a Abraham. Porque Abraham lo que estaba diciendo era que el que me enriquece a mí es el Señor. El que me da todas las cosas a mí es el Señor. ¿Es así? Él es el que nos da todas las cosas. Nosotros no necesitamos que nadie nos dé. Él nos da. Él nos da. ¿Y por qué nos da? Porque somos su pueblo, le servimos, vivimos para Él. Si tú eres cristiano no porque el mundo te dice, ay, él es cristiano, un título. No, eso hay que enseriarlo. Si no, vamos al libro de Hechos, Hechos 11, en su versículo 26. Hechos 11, 26. Dice la palabra de la siguiente manera, leo en el nombre de Cristo Jesús. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Se les llamó cristianos por primera vez. Por primera vez se les llamó cristianos. ¿Por qué? Porque se congregaron allí todo un año. Porque allí se veían las señales del Espíritu, porque había servicio, tenían en común todas las cosas, no decían nada ser suyo propio, sino que se ayudaban mutuamente. Había un carácter que por aquello muchos llamaron a esos discípulos cristianos por primera vez. No está diciendo que es la única vez que se le llamó cristiano, no, por primera vez se le llamó cristianos. ¿Por qué? Porque viene de Cristo. Sí. Nosotros somos cristianos, ¿por qué? Porque nos reunimos para lo mejor, no para lo peor. Nos congregamos para lo mejor, no para lo peor. ¿Y qué es lo mejor? Servir. ¿Sabes qué es mejor? Que digan, tú eres un bobo porque tú haces esto y nadie te ayuda. ¿Sabes qué es peor? Que digan, oye, no ayudas, vale, ayuda, colabora. Eso es feo. A mí no me gustaría que me dijeran eso. Oye, este nunca ayuda. No, no, Señor. Yo soy un siervo de Cristo. Amén. Yo sirvo para algo sirvo. No, que este nunca aparece en nada y aquel no hace nada. No, Señor, hermano. Si usted es cristiano, usted tiene que identificarse por el servicio. Y créalo, yo he dado ese ejemplo y Dios me llamó acá en esta obra. Y yo he dado ese ejemplo que cuando me convertí al Señor, el que más servía en ese lugar era yo. Y el primer servicio, un ancianato, se hizo porque el Señor lo puso en mi corazón, no en el de otro. Por algo sería. Por algo sería. Y cuando fuimos, hoy lo recuerdo y primera vez que lo digo, después de aquella vez, muchos no tenían ganas de hacer aquello. Y ahí estaban, empujados. ¿Sabes por qué? Porque hacen las cosas para el ojo, para el hombre. Lo hacían para que yo no los viera, que ellos no querían servir, ¿se ve? Pero ahí no hay recompensa.
si usted es de las personas que hace las cosas para el ojo, para que lo vea la persona, Jesús no recompensa eso. Porque dijo Jesús, no des tu limosna ni hagas tocar trompeta cuando la des, porque ya tienes tu recompensa. ¿Se está viendo? Si tú lo haces para las personas, para el hombre, para el ojo, ya tienes tu recompensa. ¿Por qué? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Cuando tú haces algo esperando que aquel se sienta bien, tu recompensa es que él se sienta bien. Amén. Ya la tienes. Ahora, si tú haces algo sin importar cómo se sientan los demás, sino para Dios, tu recompensa va a venir de Dios. Si fue buena, va a venir buena. Y si fue mala, va a venir mala. No espere que yo hago cualquier cosa para Dios, no. Lo que Dios pide que se haga para Él. Porque a eso Cristo nos ha llamado, a servirle a Él, a agradarle a Él, a ser personas íntegras para Él. Y la integridad siempre recordando que se define en las palabras de Cristo, no en lo que el mundo llama íntegro. Porque el mundo no puede ser íntegro. Al ver la atmósfera, al ver todo lo que nos rodea, nos damos cuenta de que de este mundo no puede salir nada bueno. Nada bueno. Cuando vemos la juventud que se está levantando, la generación que está naciendo, podemos ver el fruto de la humanidad, que lo que da es miedo. Cuando vemos todo lo que pasa a nuestro alrededor, uno dice, esto es lo que produce el hombre. Necesitamos a Cristo en medio de nosotros para ver gente buena, gente de bien, gente que hace cosas para servir al otro. Lo que Cristo mandó, lo que Él quiere ver en su creación. Dice que la tierra gime, y no gime porque se levante toda la creación, no. Ella gime por la manifestación de los hijos de Dios. Pero no dice que nada más la tierra gime, dice que nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos porque tenemos las primicias del Espíritu. Diría Pablo, por quien Él sufría dolores de parto, hasta que Cristo hubiese sido formado en ellos, hablándole a los Gálatas, diciéndolo en el sentido de reprensión, pero nos deja un principio, cómo Cristo se forma en nosotros. No será la gestación como se forma un ser humano, pero se gesta en carácter. Cristo va gestando en nosotros su carácter y nos va dando lo que Él es hasta que lleguemos a la capacidad que Él tiene. Y cuando tenemos su capacidad somos personas firmes, que no tambaleamos, que no caemos en el pecado, somos íntegras. Para llegar allá hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que servirlo. Para que Cristo se forme en nosotros hay que aprender a servirlo. A servirlo. Porque si algo caracterizaba a los fariseos, que fue uno de los grupos que Jesús consiguió cuando Él vino a buscar a su pueblo, siendo fiel a las promesas, era la fidelidad de Dios. Vino a buscar a un pueblo que no lo quería recibir, porque dice Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a buscar a ese pueblo. Un pueblo que lo que hacía, lo hacía para justificarse, para que el hombre lo viera, porque eso era lo que caracterizaba a los fariseos, ¿cierto? Por eso fariseo hoy en este mundo, usted dice un fariseo es símbolo de hipócrita, pero sabemos que fariseo es mucho más que eso, pero era una de las características principales de esa gente, porque hacían las cosas para ser vistos, esto lo decía Jesús. Ustedes hacen sus cosas para ser vistos. Nosotros los creyentes no hacemos las cosas para ser vistos. Al contrario, mejor si no nos ven, ya lo hicimos. Gloria a Dios. Mejor si no aparecemos, ya lo hicimos. ¿Y lo hicimos para quién? Para Cristo Jesús. Cada cosa que haga, hágala para Jesús. Hágala para Jesús. Y enseñe al que esté al lado suyo a hacer esas cosas. Porque por ello era que este profeta decía que ese pastor era difícil. Porque era alguien que servía. Y así debemos de ser nosotros, personas que servimos, Ciertamente es difícil. A veces pensamos, hay mujeres que dicen, yo quisiera tener un esposo pastor, y no saben ni lo que piden. Porque lo más difícil que le toca a una mujer es un pastor como esposo. Porque ahí está el celo de Dios en vivo. Y el celo de Dios es tremendo.
porque el celo de Dios es lo que nos lleva a hacer las cosas de Él. Es así. Usted me ve a mí y míreme, estas cosas me ponen a mí tremendamente, porque el Señor ha puesto su celo en mí. Y si algo hay que aprender a dominar el celo, a controlar el celo, para que Dios opere en nosotros libremente. Pero gloria a Dios porque su celo nos lleva a servirlo. Si tú no aprendes a servir al Señor, hermano, vas a perder tu tiempo. Así que procura aprender a servir a Dios. Como decía hace un momento, cuando yo me convertí al Señor, comencé sirviendo en ese lugar. Y la mayoría de las cosas que se hacían, yo estaba metido. Por no decir todas, que pudiese decir todas. Pero la mayoría de las cosas que se hacían, yo estaba incluido. ¿Por qué? No porque me decían, hermano, no. Después sí, porque yo ya estaba en casi todo. Pero yo me involucré por mí mismo. Porque este es el detalle. La persona que siempre está esperando que lo manden para hacer algo, es el que no quiere hacer algo. El que quiere hacer algo lo hace sin que lo manden. ¿Se ve? Y esto yo lo he visto muchas veces como pastor, personas que he estado discipulando, enseñando. Y los veo tristemente que cuando yo les quito la instrucción, dejan de hacer lo que estaban haciendo. Cuando yo dejo de guiarlos en un sentido, se apartan de eso. Y eso muestra que todavía en su corazón no tienen ese celo y ese deseo por hacer las cosas de Dios. Por eso Pablo dijo que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Sabemos que el amor es la acción. Amén. El accionar. Ese es el amor. Cuando nosotros tenemos amor, accionamos. Cuando tenemos solamente conocimiento, nos envanecemos. El conocimiento por sí solo nos puede perder, pero el conocimiento aplicado en amor nos hace crecer, nos edifica, nos forma. Y eso habla del servicio, servicio, servicio y más servicio. Y esto es importante. Aprendía yo días atrás, disertando pues en todas las cosas, y decía, bueno, qué manera uno tan sencilla de ver a alguien en la iglesia y de probarle, si no es con el servicio. Por ende, el renuevo se caracteriza por una iglesia que sirve. Y acá se conocen a las personas porque es una iglesia que sirve. Y el que no sirve se da a conocer rápido. El que lo hace por un tiempito se da a conocer rápido, porque no basta hacer las cosas un día, no basta ir un día y si fui, si ayudé, si colaboré, no. Hay que hacerlo siempre. Porque cuando yo hago algo, mírelo de esta manera. Si usted es de una manera, usted siempre va a ser de esa manera. Amén. Cuando usted hace algo del corazón, siempre lo va a hacer. Sencillo. Siempre lo va a hacer. Porque cuando usted hace algo y después le cuesta hacerlo, es porque lo hizo como un sacrificio. Está bien hacer las cosas como un sacrificio, porque el creyente, la única manera que empiece a tener hábitos es que los haga primero como un sacrificio. A usted le cuesta no discriminar a las personas que no son como usted. Aprenda a entrar en aquello, en eso que le cuesta. Primero va a ser un sacrificio y después usted va a ser una persona abierta. ¿Se ve? Abierta. En lo que usted vaya aplicándose como un sacrificio, después usted lo va a hacer. A usted le cuesta servir, le cuesta hacer las cosas para otros. Bueno, vaya haciéndolo. Sacrifíquese. Y va a llegar un momento que ya usted va a ser un servidor. Porque ya eso se va a hacer en usted libremente. Y eso es lo que busca Dios. Pero todo comienza en un sacrificio. En un sacrificio. Cuando el pueblo se acercaba a Dios, tenía que llevar algo. Porque Dios había ordenado a Moisés que no podían llegar a él con las manos vacías. Y a veces pensamos que en Cristo Jesús eso cambió. No sé en qué parte de la Biblia se nos dijo aquello, pero algunos asumen que eso cambió. Que los sacrificios ya no existen. No.
Los sacrificios cambiaron en el tipo de sacrificio, porque el sacerdocio cambió en el tipo de sacerdocio. Amén. Ya no hay hombres terrenales, o sea, hombres nacidos según Adán y Eva, sino que está allí Adonai Shaddai, Jesús de Nazaret, el sacerdote, según el orden de Melquisedec. Murió el orden levítico para venir el orden de Melquisedec, que usted dirá, uy, ese tumbó al levítico. No, el de Melquisedec estaba primero que el levítico. El levítico vino a causa de las transgresiones, porque el Melquisedec apareció por primera vez ¿a quién? A Abraham, cuando Abraham no había ley, no había sacerdotes según la carne. Y allí estaba Melquisedec recibiendo de Abraham los diezmos, sacerdote. Y en ese orden viene Jesucristo, el sacerdocio eterno, porque Melquisedec era un hombre sin número de días, sin número de años, y tenía que levantarse un sacerdote semejante a él para venir en ese orden. ¿Se ve? Que Jesús cambió. Igual los sacrificios eran animales, eran corderitos. Sí, ya eso cambió, porque se presentó el cordero, que no vino después de ello, porque dice Juan en el Apocalipsis que él fue inmolado antes de la fundación del mundo. Amén. Antes de la fundación del mundo. Y diría Dios, los cielos y la tierra son mis testigos, diría el Señor. Y ahí vemos que viene ese cordero que estaba antes de aquellos animales que empezaron a entrar, porque Dios suplió en ese tiempo hasta que viniera Jesucristo. ¿Sí? Entra Jesucristo como el sacrificio perfecto, ¿verdad? Pero ahí está el sacrificio. Ahora nosotros en Jesucristo nos presentamos por medio de Jesucristo a ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios. Amén. Nosotros. Ahora, ¿cuáles son nuestros sacrificios? ¿Qué sacrifica usted? Hay muchas cosas que nos cuestan. Ahí están buenos sacrificios. Hágalos delante de Dios. Por muy pequeños que a veces pensemos que son, hagámoslo. Son sacrificios que sirven y honran a Dios, que es el servicio agradable a Él, es el culto lógico, racional que Dios quiere. El culto, el servicio, amén, que le prestamos a Él. So Dios le dijo a Moisés, anda con Aarón y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva. Queremos ser pueblo de Él, tenemos que servirle. Y no es una orden mía, es una orden de Cristo. El que me sirviere estará donde yo esté. Yo digo a veces, mira, a veces no es que no entendamos lo que el Señor nos dice, sino que a veces nos hacemos la vista gorda a lo que Él está hablando. No hay palabras sin significado. Pablo dice a Timoteo, mira Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí escuchaste. Retén la forma de las sanas palabras que de mí escuchaste. Porque al decir la forma, habla de, bueno, esto tiene una forma, usted se pone a detallar y le ve una forma, ¿cierto? Pero para ver esa forma hay que ir al detalle. La palabra, ella tiene un significado y usted tiene que saber cuál es. O sea, yo no puedo venir a hablar el Evangelio y pensar de cualquier cosa que Jesús dijo un día, yo decir, bueno, Él lo dijo, no sé por qué, pero no tiene mucha validez. No. Pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasará. Amén. No pasará. ¿Por qué? Porque su palabra tiene cumplimiento. ¿Se frustrará? No, ni una tilde de la ley se frustrará hasta que todos los cielos y la tierra pasen. Esto habla de que sean regeneradas todas las cosas. Obviamente ya este evangelio no estará, porque este evangelio nos lleva hasta ese fin de eso, o finaliza allí con nuestra salvación. Amén. Sí, allí
es que este evangelio ya no estará, pero hasta allí este evangelio no se frustrará. Cada cosa que Jesús dice es válida y tiene fuerza. Cada cosa. ¿Qué es lo que hace a alguien irreprensible? ¿Qué es lo que nos hace irreprensible? ¿Qué es alguien reprensible? Alguien que tiene algunas tachas, algunas fallas y el que tiene la tutoría puede ir en aquello a reprenderle, a reprocharle por aquello, ¿se ve? Pero alguien irreprensible es que ya no tiene tachas. ¿Qué nos hace a nosotros con tachas? ¿O qué puede hacer que nosotros se vean las tachas? Dice Pablo en Romanos 7, yo no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es la palabra la que nos muestra a nosotros lo que hay allí que hay que acomodar. Amén. Entonces, no podemos dejar de darle validez a algo, porque al dejar de darle validez es síntoma de que te estancas. El justo por la fe vivirá, vivirá por que esta palabra cada día esté en su vida. Amén. Vivirá porque esta palabra sea su arma, sea su alimento, sea su caminar, sea su luz, sea su confianza. El justo. Cuando nosotros, cualquier palabra que hay acá, nosotros la minimizamos, perdemos, hermano. Nos estancamos. Ahora, ¿por qué minimizamos las cosas? ¿Por qué minimizamos o por qué minimizar una palabra? ¿Por qué hacerlo? Bueno, porque de repente allí estoy cojeando y el enemigo me ha convencido de que Jesús no es tan así en eso. No, hermano, lo voy a recordar. Sí es tan así. Por eso dice que gemimos. ¿Quién gime? El que le duele algo, ¿cierto? El que no le duele algo no va a estar gimiendo. O usted cuando está alegre, usted anda ahí gimiendo. No, ¿verdad? Uno gime cuando le duele algo. Y nosotros gemimos por ser revestidos. ¿De qué habla esto? Gemimos porque cada una de estas palabras tengan concordia con nosotros, tengan comunión con nosotros, lleguen y sean con nosotros una con nosotros. Por eso gemimos. Y cuando no es así, es que realmente gemimos. Pero cuando es así, estamos con gozo, estamos tranquilos, estamos alegres. ¿Cómo se siente usted cuando ha ofendido a Dios? ¿Quién me puede decir cómo se siente cuando ha ofendido a Dios? Si alguien se siente bien y realmente esta palabra tiene varios aspectos que no está en la persona, es porque algo está pasando. ¿Se está viendo? Porque ¿qué es ofender a Dios? Transgredir cualquiera de estos mandamientos. Amén. Eso es ofender a Dios. O sea, cuando yo me siento bien, aunque Dios me está reprendiendo y yo me siento bien, es porque o estoy engañado, o estoy ignorando una gran verdad, que eso también lo dice Dios. ¿Se ve? Dice Santiago, conforme a esto, el que dijo no robarás, también dijo no matarás. Si tú no haces esto, pero haces esto, te haces transgresor. Porque el que dijo esto, también dijo esto. O sea, Santiago está hablando en primera persona el que dijo la palabra. Retén la forma de las sanas palabras que de mí escuchaste. El que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe. Amén. Delira. Es tremendo. Esto es tremendo. Queremos servir a Dios, tenemos que tener claro estas cosas. Dios quiere que le sirvamos. Y Dios busca un pueblo que le sirva. Mira alrededor.
y vea cuán poca gente quiere servir a Dios hoy. Y muchos de los que se dicen ser creyentes están disfrazados, porque están más metidos allá que acá. ¿Se ve? Y sirven, y como dicen por allí, por eso se han creado dos grupos. Usted a veces, las personas le preguntan a usted, tú eres cristiano, pero cristiano liberal o, ¿cómo se dice? O conservador. ¿Tú eres liberal o conservador? Yo he respondido, soy libre, pero conservo las sendas antiguas. Soy libre, pero conservo todo lo que Jesús dice. Amén. Siempre voy a ser conservador porque ese es el único tipo de cristiano que hay. Dice Pablo, he guardado el depósito de fe. Amén. He guardado la fe. Pudiese decir Pablo también, con un sinónimo de guardado, he conservado la fe. Amén. Liberal, alguien que hace lo que se hace, ¿ve? Y son cosas, a veces utilizan títulos que yo pienso que deberían meterse un poquito más a escudriñar el significado de las palabras para que vean lo que están diciendo. Todo creyente es radical. Todo creyente va a la raíz porque la raíz es Cristo. Y ser radical es ir a la raíz. O sea, a mí no me sirve de nada tratar de meterme en una profesión o hacer de mi vocación cualquier rama y no profundizar en esa rama. Porque al llegar a alguien que profundizó un poquito más, obviamente me va a desplazar. Y dice Pablo en 1 Corintios 9 que corramos de tal manera que obtengamos el premio, o sea, que lleguemos primero. No está hablando de que allá en el cielo va a haber uno que, primero, segundo, tercero, porque en ese caso Jerry llegaría ahí última, ¿cierto? Si fuese por el peso. No está hablando de eso. Él está hablando en el sentido de que corras como para llegar de primero. Amén. Y cuando corremos así es porque vamos a profundizar y vamos a hacer lo que muchos no van a hacer. Lo que muchos no van a hacer. Cuando usted saca el mensaje a las 7 iglesias, yo por allí lo tengo en un diagrama que descargué, que está bien bonito. Y usted ve el mensaje a las 7 iglesias. Jesucristo algunas, estos son 2 iglesias exactamente, le hace elogios, solo elogios, y no les da reprensión a 2. Pero a otras, algunas le elogia algo, pero les da una queja, una reprensión. Pero hubo una iglesia que, si más no me equivoco, es la de Esmirna, creo que es la 5ª iglesia. Jesús le dice, no he hallado tus obras perfectas. Esto está en Apocalipsis 3. Por tanto, recuérdate de lo que has oído y recibido y guárdalo. Guárdalo. Cuando escuchemos guárdalo, hermano, entendamos que eso es parte de nuestro servicio. Dios nos llama a guardar sus verdades, a abrir las puertas eternas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Guardadora de verdades. Nosotros somos esa gente justa, que guardamos las verdades del Señor. Amén. Por eso somos gente justa. Esa es la diferencia. El problema, mira, el problema hoy día es que todas estas enseñanzas de Jesús se han echado a un lado. Por eso hay tantos tipos de religiones, porque hay religiones por un título y han hecho del nombre de Jesús un título, sin entender que nombre es carácter. Cuando habla de Jesús, habla de la naturaleza divina de Dios, de toda esa naturaleza que hay en Dios, de lo que Él es. Jesús, como en su manera de vivir, mostró que Él es el Señor, mostró que Él es el Todopoderoso, mostró cómo es Él. Y cuando decimos Jesús, hablamos de un carácter, no hablamos de un nombre Jesús, no, hablamos de un carácter, porque ciertamente en el español hay muchos Jesús. Hay muchos Jesús,
pero el único Jesús como Él es Él, que es el griego Yo Jesús, que es el griego Yeshua, el carácter de Dios. ¿Sí? Hoy día todo eso se han llevado a simples títulos. Por eso tantas religiones, pero solo aquel que profundice, aquel que vaya a la raíz y sirva a Cristo, va a conocer a Jesús. Porque eso es convertirse. Amén. Convertirse. Conviértete a Cristo. Y esta enseñanza Dios se la da a Jeremías de una manera tremenda. Volvamos a leer ese texto, Jeremías 20. Uy, gloria a Dios, ¿qué hago yo aquí en Jeremías? Jeremías 20. Dios es bueno y maravilloso, hermano. Él es fiel. Uy, me volví a equivocar como aquel día, Jeremías 15. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan la prédica pasada? Que me equivoqué. ¿La pasada o antepasada? La pasada. El mismo texto. Iba a ir al 15 y me fui al 20. Entonces mira esto. En el versículo 19. En el nombre de Cristo Jesús. Por tanto así dijo el Señor, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Notemos lo primero que el Señor le dice a Jeremías. Por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré. Amén. Si Jeremías se convertía, ¿a quién? ¿A quién? Al Señor. Yo te restauraré, o sea, te haré, más adelante lo dice, como mi boca. Amén. Amén. Después le dice, primero dice, conviértanse ellos a ti, mas tú no a ellos. Amén. Se mira esto. Tú no puedes ir al Señor y empezar a hacer cosas sin ir a la raíz y convertirte a Él. Juan dice en 1 de Juan, el que dice que está en Él o el que dice que está con Él, debe andar como Él anduvo. En pocas palabras, tiene que convertirse a Él. Y son cosas, a veces eso es lo que nos pasa. Jesús sabe nuestro carácter. Allí Jesús siempre estuvo con Pedro. Pedro que respondía así a veces y esto. Jesús todo lo sabía. Pero Jesús sabía que había un tiempo para Él tratar con eso. En todo Jesús trata con nosotros. Pero por eso no era que Pedro no estaba convertido a Él. Porque Pedro lo dejó todo por irse con Jesucristo. Amén. Si alguien estaba convertido a Jesús, ese era Pedro. Lo dejó todo por irse con Jesús. Y esto le dice él al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti. ¿Qué tendremos? Y él le dijo, no hay uno que haya dejado todas estas cosas por mí, el Evangelio, que no reciba 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero la vida eterna. Pero él lo había dejado todo. Todo. ¿De qué nos habla eso? De servicio. Por eso es que cuando yo todavía tengo cositas, no, es que tengo que ir porque van a decir y que van a, porque yo soy su mamá o soy su papá. Usted todavía tiene que morir. Tiene que morir. Y si no muere a esta vida, va a morir a la otra. Que no le aconsejo eso. Mejor muera esta para que gane aquella. Eso fue lo que dijo Jesús. El que pierda su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Y eso es perder la vida. En esas cosas que a veces nos cuestan, porque yo no les estoy diciendo que se ahorren la lucha, porque la lucha va a estar. La lucha va a estar. ¿Cuántas cosas? Yo hoy tengo una hija que no la veo, porque la mamá no me la deja ver.
Y no la veo precisamente por hacer las cosas de Cristo más que atenderla a ella. ¿Se ve? Porque hubieron cosas que se confrontaron, pero yo escogí siempre por Cristo. Y cuando ella venía acá, yo en vez de irme al cine con ella, a pasear, a lo que a ella le gustaba, yo la llevaba a la iglesia. Amén. Entonces todas esas cosas me fueron a mí de manera negativa, pero yo eso debía hacer. Créelo, eso no lo ignora mi Señor, y yo sé que ahí tengo la victoria. Y muchos de los que me acompañan lo verán mañana, que ahí tengo la victoria. Es mía. ¿Por qué? Porque Cristo está conmigo. Esa es la diferencia. Y es la fe que me hace hablar así. Esa es la victoria. Pero si yo hubiese caído cuando la mamá me insultaba, que tú, que no haces. No, yo no caía en eso. Yo sirvo a Cristo. Yo sirvo a Cristo. Y es mi hija y la amo. Lloro por ella. Es mi hija. Pero yo sirvo a Cristo. Y esa es la diferencia. No quiera obtener algo si usted no ha trabajado por algo. Quiere recompensas, trabaje por eso. Pedro iba a recibir 100 veces más, pero él dejó. Él dejó. ¿Qué ha dejado usted? ¿Qué ha dejado por servir a Cristo? Ahí podrá decirle en oración al Señor: Señor, ¿qué recibiré yo que te he servido? ¿Qué me darás a mí que te he servido? Eso puedes decirlo si lo has dejado. ¿Qué has dejado? Pregunta, ¿qué has dejado? Yo le pedí al Señor una hija que yo disfrutara. ¿Cómo la disfruto esa gordita que usted ve ahí? ¿Cómo la disfruto? Todos los días. Todos los días. Y ella me disfruta a mí. Gloria a Dios. ¿Qué ha dejado? Yo le puedo decir a usted, mire, ahí está a mí 100 veces más. 100 veces más. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Por decir algo con respecto a lo que estoy hablando, porque allá está el otro. ¿Se ve? Con respecto a lo que estoy hablando. Y son cosas. Es así. Porque a veces, mira, a veces pensamos que vamos a obtener las cosas del Señor por sí solo. No, hermano. Hay que servir. Un día el Señor me dijo orando a mí: entrégame a Alejandro y al Genaidis. Hace años. Alejandro yo no le hablé para que estuviera acá congregándose, que es lo que pudieran decir muchos pensando que fue así. Equivocadísimos. Equivocadísimos. Y aquí está sirviendo a Cristo. Sirviendo a Cristo. Y hay personas que piensan, porque yo a veces veo hermanitos que les da cosas: ay, a mi hijo que me lo pongan a hacer esto, están abusando, no me gusta que me pongan a mi hijo a hacer aquello. Bueno, ustedes piensan así. Bueno, yo le digo que a veces cuando yo veo y sé que mi hijo está por ahí solo hablando, me preocupo y me siento mal porque digo: oye, no le vayan. Pero yo confío en el Señor y a mí también me duele y a mí también me es difícil. Pero yo dejo por Cristo. Amén. Y ahí está la diferencia. ¿Qué está dejando? ¿Quiere recibir? Aprenda a dejar. ¿Quiere recibir? Aprenda a cancelar. Eso es lo que nos da. Ay, que se burlan de mí. ¿Sabe cuántas veces yo he visto que se burlan de mí? ¿Usted cree que eso a mí me interesa? ¿Usted cree que eso a mí, yo voy y me acuesto y estoy en la cama? Ay, Señor, se burlan de mí. No puedo dormir. Pregúntale a ella cómo me cuesta dormir. Pregúntale a mi esposa cómo me cuesta dormir. Soy un insomne, ¿verdad? No duermo. La palabra dice: a su amado el Señor dará el sueño. Y esa es la diferencia, hermano. ¿Qué debemos dejar? Todo por Cristo. Dijo Moisés: y a Él solo servirás. A Él solo servirás. Y después que lo sirvas,
ahí sí te voy a decir, confía, porque lo que viene para tu vida es tremendo, porque Él es fiel. Y aunque a veces pensamos que se tarda, poco a poco lo va haciendo, y cuando nos estamos viendo, estamos siendo cubiertos por la gloria de Dios. Los ángeles acampando alrededor nuestro y guardando lo que es nuestro, cuidando nuestras vidas, llevándonos por caminos seguros, enseñándonos, instruyéndonos. Es así. Y si hay enemigos, sí va a haber enemigos, pero con esos enemigos vamos a ser perfeccionados. Cuando caigamos, no lo haremos sin el Señor, porque en todas las caídas el justo, ninguna las hace sin el Señor. Y esa es la diferencia. Nos acercamos por Cristo, a menos eso yo creo, porque eso hace el creyente. El creyente se acerca por Cristo. El creyente no se acerca porque vio, ay, me gusta esa iglesia porque ahí hay gente chévere. No, el creyente se acerca por Cristo, buscando a Cristo. Es así. Porque así como decimos que la familia es la base fundamental de la sociedad, ¿cierto? ¿Cierto? Es lo principal, la familia, es lo principal. Aquí estamos, la familia de la fe. Pero ojo, de la fe. De la fe. Somos unidos gentes de fe, porque así Pablo en un tiempo no soportó el andar con Marcos, sobrino de Bernabé, el que hizo el Evangelio según San Marcos. En un tiempo Pablo, el apóstol Pablo, no soportó estar con él como compañero de milicia, porque él no mostró fe. Pero después se convirtió y Pablo lo pidió. Dice Pablo a Timoteo, tráeme a Marco porque me es útil para el ministerio. Pregúntese cada uno, ¿para qué es útil? ¿Para qué su pastor le llama a capítulo y le dice, mire, usted puede hacer esto? Cuando usted vea eso, usted diga, uy, Señor, soy útil para algo. Pero no se conforme con decirlo, sea útil. Y no trate de cambiar aquello, ni decir, no, es que no, y después voy a ir a hacer algo para compensar. No, Dios no le agrada eso. Ve a Israel. No subieron cuando Dios le dijo que subiera, y cuando subieron por su cuenta, porque se arrepintieron, fueron derrotados porque Dios no estaba con ellos. Dios se agrada que cuando eres útil para algo, tú entiendas que eres útil, pero que seas útil. Seas útil. Si a usted le dan y le dice, mire, lleve esta guitarra para que la pulan y la arreglen. Usted lleve la guitarra, y si en ese lugar no la arreglan, usted la lleva para otro lugar. ¿Por qué? Porque usted va a buscar ser usted útil para lo que le dijeron. Pero no se aparezca otra vez con la guitarra. No, fui a 10 millones de lugares. Alabado sea el Señor, pero no la arreglaron. ¿Dónde está la alabanza para Dios allí? Eso no sirvió para nada porque no fue útil. Pero cuando hacemos las cosas y somos útiles, aunque no hayamos tenido mucha diligencia, lo importante es que fuimos útiles. Amén. Porque a veces vamos a hacer algo y nos cuesta. Gloria a Dios, esforcémonos. Y aunque nos cueste, hagámoslo. Pero a veces vamos a hacer algo y Dios nos da gracia y no nos cuesta, lo hacemos rápido. Gloria a Dios. Me gozo porque el Espíritu Santo me dio el favor y lo hice en un momentico. Días atrás estoy acá y se fue el gas. Uy, mi esposa me dice porque cambió la bombona y la bombona estaba dañada. Me molesté porque el que me vendió la bombona me la vendió dañada. Y yo me molesté. Pero después, no había pasado ni una hora cuando yo le estaba dando gloria a Dios porque esa bombona se dañó. ¿Verdad? Porque eso me hice salir. Y al salir, obtuve una bendición. Al ir a buscar aquello, obtuve una bendición. Y me vine con eso bien. Gloria a Dios. Sí. Aprendamos, hermano, que a veces no importa el cómo vengan las cosas, el cómo sean, si es fácil, si es difícil, si nos parece que nos detrae. Hagamos las cosas. Todo lo que tengamos que hacer, hagámoslo. Lo que necesitamos hacer, hagámoslo. Lo que sea necesario hacer, hagámoslo. Porque en cualquier cosa podemos ver la mano del Señor. Y más cuando le servimos. Cuando somos gente que servimos a Dios en nuestras cosas, que no tienen nada que ver con el servicio a Dios,
Dios está presente. Y a eso me refiero. Dios está presente en lo que uno hace. Porque ¿dónde tú crees que se ve ese 100 veces más? ¿Dónde tú crees que se ve? A veces vas y hablas y hablas y hablas y la gente no se convierte. Pero llegas y vas a buscar tus notas a la universidad y allí está Dios. Llega y vas a presentarte en las pasantías y allí está Dios moviéndose por detrás. Y vas a hacer otra cosa y allí está Dios. ¿Por qué? Porque está viendo tu trabajo. ¿Se ve? Porque está viendo tu servicio. Pero entonces cuando empieces a retroceder, allí va a estar Dios con la espada cortando. Para que te devuelvas y empieces a hacer las primeras obras. Tienes que estar atento porque Él busca tu servicio. ¿Se ve? Tu servicio. Dios busca que tú le sirvas en todo tiempo. Así que no te molestes cuando te están reprendiendo, porque Dios quiere que le sirvas. Y si Dios quiere que le sirvas, alégrate. Si no, sé como el mundo, velos allá. Sé como ellos. Pero no esperes recompensa de Dios. No esperes recompensa del Señor. ¿Quieres recompensa del Señor? Sírvele. Aprende a servirlo. Y en el servicio a Dios, el mundo se va a beneficiar. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Porque sabes que es bueno. Sabes que es bueno. Así como no es bueno que digan, este no hace nada. Tampoco para mí es bueno que digan, oye, te ayudé en esto y tú nunca. ¿Se ve? Eso no es bueno. Para mí es bueno. Oye, este nos ayudó en esto. Oye, este hizo aquello. Estoy haciendo esto y, oye, esto lo hizo tal persona. Y en todo uno metido. Qué bueno, ¿cierto? ¿Cierto? Para mí sería malísimo que yo llegue, bueno, y estoy disfrutando de esto. ¿Y qué hice? Nada. Y aquello, ¿y qué hice? Nada. ¿Y qué hice? Nadie. Y estoy disfrutando de todo. Para mí eso es malo. ¿Y sabes por qué? Porque soy alguien que sirvo. Soy alguien que sirvo. Yo entendí lo que el Señor dijo. Siervo malo soy porque hice solo lo que debía hacer. Si usted es de la persona que hace solo lo que debe hacer, preocúpese. Vaya más allá. Aprenda a servir. Aprenda a crecer. Y dele gracias al Señor porque está en el renuevo. En el renuevo se sirve. Y cada día se va a servir más porque ya el Señor lo ha estado anunciando. Amén. Así que preparémonos y sirvamos más. Y el Señor permita que volvamos a ir a los hospitales y volvamos a ir a las cárceles y volvamos a ir a esos lugares. Pero el que ha ido con un corazón que lo llevan, que aprenda a ir con un corazón que quiere ir, a enfocarse, a buscar las cosas que Cristo busca. Busquen las cosas de Cristo que están arriba, arriba. Es así. Vamos a darle gracias al Señor.